Saludos, bienvenidos a todos. Ya estás en tu canal, Alex Apologeta Católico. Suscríbete y regálame tu poderoso like. Estamos iniciando una semana más, gracias a Dios, muy bendecidos, y te mando un fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres. Hoy arrancamos la semana con un video interesante, así que póngase cómodo porque ya le comento el contexto. Miren, hermanos, como dice en el título de este video, hoy vamos a hablar del cantante Ricardo Arjona y también del sacerdote Luis Toro, que le responde con todo. Primero vamos a ver este video de Ricardo donde habla sobre la iglesia, pero sobre todo del perdón de los pecados. Así que no te muevas, clic y vamos a ver este video. ¿Tú eres creyente? Sí, claro, absolutamente. ¿Pero no participas de ninguna religión determinada, de ninguna iglesia? Lo que pasa es que yo creo en Dios de contacto directo, sin pasar por sucursales. O sea, conversas directamente Sí, con don Hecho. Además yo creo que es muchísimo más fácil. Yo no creo que haya que decirle al cura para que el cura le diga al arzobispo, para que este le diga al papa, para que el papa le diga a Dios que yo tengo determinado problema. Mejor voy directo, ¿no? Perdona que te interrumpa, Ricardo. ¿Tú cuestionas la labor de la iglesia? Porque hace cosas importantes en muchos terrenos. Ya, lo que pasa es que hay ciertas cosas en el asunto religioso que son hasta cierto punto chistosas. Más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, que no es otra cosa más que una invitación cordial a que todos vivamos jodidos pero tranquilos aquí, que allá arriba todo está perfecto. Entonces, estas son cosas, son asuntos que están escritos ahí y que nos invitan a ser personas llenas de culpas acá. Yo creo que este planeta lo mejor que tiene, no creo, lo mejor que tiene son los niños. Lo que pasa es que los niños tienen muy malas juntas, se juntan con los adultos y los adultos les heredamos todos nuestros complejos, todas nuestras culpas, les decimos a qué religión le tienen que ir, incluso al equipo de fútbol al que tienen que apostarle, lo cual les dejamos con muy poco chance de seguir siendo así de sanos por el resto de sus años, ¿no? Así que los adultos somos los malos. Yo creo que sí, somos víctimas de otros adultos que también nos llenaron de culpas a nosotros. De repente tú te encuentras que estás comiendo con culpa, duermes con culpa. Hay gente que hace el amor con culpa, entonces ¿Quién? Es problemático. Mucha gente, con toda esta ensarta de complejos, de cosas. Tú dices que el hombre bebe complejos en el pecho de su madre. Así que nacimos con complejos nosotros los hombres. Es que no es fácil el papel del hombre también. Desde que no podemos llorar cuando somos chicos porque somos hombres, es difícil. ¿A ti te da vergüenza llorar, por eso, Ricardo? No, ahora no, pero por inercia de todo lo que me pasó me cuesta trabajo. No soy un tipo llorón. Me gustaría llorar, tuviese muchísimo menos problemas si estuviese acostumbrado a llorar. Nos cuesta mucho trabajo, aparentar un afecto para con la gente, no aparentarlo, sino que, no sé, darle un abrazo a la gente, decirle que la queremos. ¿Tú eres un tipo más bien solitario? ¿Te cuesta tener amigos? Yo creo que la mejor época para saber si uno tuvo amigos es cuando tiene 80 años y está ya más allá que para acá, voltear a ver y decir este fueron mis amigos. Ahora estoy en muy mala época para saber si tengo amigos. Las cosas están marchando muy bien, hay mucha gente que está alrededor mío. Es mala época. Además, la amistad como el amor compromete a todos. Son conceptos tan sublimes que es demasiado peso para achacarle a un ser humano con tantos defectos como solemos ser todos. Y bueno, ahí está el mensaje de Ricardo Arjona, acaban de escucharlo. Ahorita hacemos la reflexión y la refutación. Vamos a escuchar ahora al padre Luis Toro, que le responde a Ricardo Arjona, y este es el mensaje del sacerdote. Vamos a ver el video. Ojo, no como Ricardo Arjona, que dice que cumplir la penitencia es pagar el precio del pecado. Ese no fue la catequesis. En la canción que dice que le va del cura y se confiesa, y el cura con 2 Padres Nuestros ya le pagó el precio porque había matado a una persona, algo así. Es que a él no le enseñaron que la penitencia no es para pagar el precio. Cristo ya pagó el precio. La penitencia es para que vaya a darle gracias a Dios. ¿Se acuerdan los leprosos? ¿Cuántos quedaron curados? 10. ¿Y uno solo vino a dar? Gracias. Eso se llama la penitencia. Entonces el sacerdote lo manda a decirle a Dios gracias, para que no sea de los 9 desagradecidos. Pero no es para que vaya a pagar el precio del pecado. Ah, no, usted mató a una persona y se confesó y el cura lo mandó a rezar un Padre Nuestro. ¿Y con ese Padre Nuestro pagó al muerto? No.
Usted no pagará el muerto nunca. Nunca. Ni aunque lo metan en la cárcel pagará el muerto. Ese pecado solamente Jesús lo perdona con el sacramento de la confesión, y al perdonarle ya Cristo pagó en la cruz su pecado. Usted lo que va a decirle es gracias. Y bueno, ya estamos de regreso, tremenda respuesta del padre Luis Toro, y vamos a hacer un complemento a esta refutación que acaba de hacer el sacerdote. Así que ponga atención, porque como siempre veremos capítulos y versículos. Pero a ver, vamos a analizar un tanto las palabras del cantante Ricardo Arjona. Ya hace más de medio año, más o menos, también comentamos un video de él, pero se enfocó más en el tema de la religión. Ya ven que es un problema que tiene mucha gente con el concepto de la palabra religión, porque piensan que religión es para referirse a una denominación, y no es así. Religión es religare, que lo he dicho muchas veces en los debates, es la unión de Dios con el hombre, es la relación que lleva el creyente, el cristiano, con Dios. Por eso el Emmanuel se ha querido quedar entre nosotros y anduvo entre nosotros. La esencia del niño, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1, por allá del 23 en adelante del Evangelio. Bueno, de manera que si Ricardo Arjona dice que él cree en Dios, pero póngale usted que a su manera, a su modo, como mucha gente, aún así se cataloga como un religioso. Aún así, porque parece ser, por las palabras que él dice, él también es religioso, porque cree de cierta manera. Lo que pasa que está a medias, le falta formarse y estar en la correcta iglesia y en la correcta doctrina. Ese es el problema de mucha gente, pero de que son religiosos, aunque lleven su fe a su modo, son religiosos. Bueno, hermanos, ya una vez aclarado esto, que lo he dicho varias veces, ahora sí, vámonos al punto central del día de hoy. El perdón de pecados y la oración de dar gracias. Vamos a hablar de dos cosas. La primera, sacramento de reconciliación, y segundo, podemos decir que la oración de dar gracias. A ver, lo primero. Él dice que va de contacto directo con Dios. Yo les hago una pregunta a protestantes que van a ver este video. ¿Ricardo Arjona es un ser humano o es Dios? Lógico, me van a decir, es un ser humano, y yo estoy de acuerdo, es un ser humano. Bien, pues si en el ámbito de los seres humanos existen representantes de alguien, imagínese usted en el ámbito divino, en el plan de Dios. Y si Dios así lo ha querido, ¿quién es usted y quién soy yo para decir lo contrario o para contradecir o cuestionar las decisiones y los mandatos de Dios? Hágase la pregunta así de fácil. Por ejemplo, yo les voy a compartir una información. Miren, recuerden la pregunta, ¿Ricardo Arjona es Dios o es un ser humano? Es un ser humano. Entonces, si yo quiero tener un contacto directo, así como él dice, sin pasar por sucursales, primero vámonos con este ejemplo y ahorita vamos con la Biblia. A ver, para pronto, como él es una figura pública, si yo quiero tener un contacto directo con Ricardo Arjona, ¿es cosa de que yo vaya a donde él está y ya tan fácil va a ser que él incluso me dé un autógrafo? No. Tendré que pasar por un representante o por una sucursal antes de tener un contacto directo con Ricardo Arjona. Y eso que es un simple ser humano. Pero vean, a lo largo de su carrera, Ricardo Arjona ha trabajado con diferentes representantes. Pero no que el trato es directo. Entonces, si algo tan delicado como el perdón de pecados, que es algo instituido por el mismo Jesús, y también la administración, si algo mundano, como lo es un contrato con Ricardo Arjona para que vaya a un evento, a lo que sea, hay representantes, imagínese la cosa con Dios, que hablamos de perdón de pecados,
no de un simple concierto, no de un simple evento, un contrato, algo muchísimo más importante, perdón de pecados. Y él tiene representantes y él los dejó. Bueno, pero aquí dice, Ricardo Arjona ha trabajado con diferentes representantes. Entonces ya de antemano vemos que la cosa no es directa como él dice. Y managers. Históricamente se ha mencionado a Damián Casino como representante, mientras que el manager, o sea que no es uno, son varios. Mientras que el manager Javier Rolo ha gestionado asuntos legales, o sea, en situaciones de que algún problema o algo, también tiene él su representante. Actualmente su carrera es manejada a través de su propia productora llamada Metamorfosis. Damián Casino, identificado en 2017 como representante de Ricardo Arjona. Javier como manager vinculado a asuntos legales del cantautor. Y Metamorfosis, su propio sello discográfico y productora, creado en 2011 para manejar su carrera. Entonces, si usted quiere tener un contacto directo con Ricardo Arjona, no va a ser posible. Usted tiene que pasar por sucursales, por representantes y por managers. ¿Se da cuenta? Él mismo se autorrefuta. Si en algo tan sencillo como una canción, como un evento, tengo que pasar por representantes, con más razón en las cosas de Dios. Y solamente es un ejemplo, ¿eh? Con eso ya de antemano lo estamos refutando. Hay que pasar por un representante. Tienen representantes. Y él como figura pública también los tiene. Uno no pasa directamente. Bueno, ahora sí, hermanos. Miren, la segunda parte les voy a compartir un pedazo de la letra de Ricardo Arjona de la canción Jesús Verbo y no sustantivo. Vamos a ponerla en pantalla. Y bueno, ahí tienen en pantalla un fragmento, un verso de esta canción que, como les digo, se titula Jesús es verbo, no sustantivo. Para no extendernos tanto en la letra porque es mucha, ya en el otro video vimos un fragmento de otro verso de la canción, pero hoy vamos a enfocarnos precisamente en lo que está hablando el padre Luis Toro. Miren, aquí con amarillo. Jesús es el mejor testigo del amor que le profeso. A ver, si tú me preguntas, Alex, ¿qué opinión tienes tú, personal, de esta canción, de la letra? Yo te puedo decir que es una limonada. O sea, Ricardo Arjona, al no saber ni qué profesa ni en qué doctrina está, entonces es una mezcla entre protestante y entre agnóstico y entre de todo. Porque hay partes de la letra donde le tira a los pastores con el diezmo. Ese es otro asunto de la letra de la canción. Pero sobre todo ya en la segunda parte, y es más lo que le tira a la Iglesia Católica, hablando de las señoras que van a rezar el rosario, hablando de la religión, o sea, da a entender que es la católica. Pero cuando llegamos aquí al párrafo de Jesús es el mejor testigo del amor, quiere dar a entender como que aquí predomina el amor, aquí todos somos hermanos, aquí todo es lo mismo, eso no importa, no pasa nada. Y es el engaño que tienen muchos en la actualidad que te hablan sin Biblia. Tú tienes que ponerte vivo porque mucha gente anda por el mundo enseñando pero sin Biblia. Como les digo, y aprovecho para responder a un comentario, me decían, oye Alex, ¿y qué es eso de parafrasear textos? A ver, te lo voy a explicar con manzanitas, protestante, que vas a ver el video. Parafrasear un texto significa que yo digo, es que dice la palabra de Dios que esto y esto y esto, pero no lo leo yo. O sea, no me doy el tiempo de agarrar mi Biblia y citar el capítulo y leerlo tal como está. Entonces, una cosa es citar el capítulo y leerlo como está, y otra cosa es que yo diga, dice la palabra de Dios, pero sin Biblia, y solamente lo que medio me acuerdo, y lo digo a la persona. Entonces, cabe la posibilidad que yo o le añada o le quite una palabra, y tan solo con una palabra se le puede cambiar el sentido a un texto bíblico. Por eso
es muy importante que usted lea todos los capítulos, pero citando la escritura, Pero eso es casi imposible con un protestante, porque dígame usted, le hago la pregunta, católico, católica, ¿cómo rayos le van a hacer para leer el capítulo si no se lo saben, si no se acuerdan dónde están los capítulos? Por eso verás miles de protestantes solamente parafrasear textos. Ya respondí el comentario. Entonces tenga cuidado, porque pasa eso aquí con mucha gente. O es más, unos ni siquiera te parafrasean el texto, dicen lo que ellos piensan, y es el caso de Ricardo Arjona. Pero vean lo que dice. O sea, aquí ya sabemos que Cristo da el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Claro que sí. Juan 13:34 no lo negamos, lo creemos. Pero tiene su doctrina y su iglesia. Eso es lo que estamos nosotros debatiendo con protestantes. Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermano mío, es verbo, no sustantivo. Eso es lo que estamos aquí viendo hoy. Que dice Ricardo que rezando 2 Padres Nuestros, pues ya el que le quita la vida a otra persona no revive a su muerto. Y es aquí cuando regresamos a Ricardo Arjona a la catequesis y nosotros le decimos lo mismo que el padre Luis Toro. La oración que se realiza después de la confesión en el confesionario ante el ministro, que ciertamente el que perdona el pecado es Dios y es el único autor, pero tiene representantes como tiene manager Ricardo Arjona. Entonces la oración que se hace después, usted ha visto que le dice el padre, algunos dicen, a ver, pues ya da la absolución, ve y reza o ora 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías o cierta oración delante del Santísimo. Aquí en México, en la mayoría de parroquias, es el día jueves la confesión o a veces algunas el día sábado en la mañana, pero regularmente aquí en México es el día jueves durante la hora santa y ya en lo que está el Santísimo expuesto, el párroco está confesando. Y quedan minutos para que tú vayas y hagas tu oración personal después de la confesión. Pero vamos a lo mismo, no estamos hablando de que sea una oración para pagar al muerto o para pagar ese pecado que tú acabas de confesar. No, el pecado ya quedó perdonado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, como lo dice el sacerdote Luis Toro. Ya Cristo pagó el precio, pero Él deja representantes y uno que entrega en el confesionario la culpa del pecado. Y bueno, ya después de eso vienen otras cosas. Por ejemplo, si el pecado que confesaste afecta o afectó a terceros, segundas, terceras personas, es necesario hacer una restitución, pedir disculpas, no sé, regresar objetos que no sean tuyos. Bueno, eso ya es la satisfacción del pecador. Pero antes de eso está la oración de dar gracias, como lo hicieron los leprosos. Por eso es muy interesante leer el capítulo de Lucas, vamos a ponerlo ahí, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leerlo despacio, tranquilos, no nos van correteando. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, salieron con amarillo a su encuentro 10 hombres leprosos. Subraye. Recuerda que la lepra tiene 2 significados. La primera, pues que sí era una enfermedad en tiempos de Jesús y era muy fea la enfermedad física. Claro que sí. Y por eso los hacían a un lado. Algunos se iban a vivir a las cuevas, a lugares alejados y tapados, así como con una capucha. Era señal de que eran los leprosos y la gente no quería acercarse a ellos. Era una enfermedad tan fea que, pues imagínense, toda la piel quedaba prácticamente deshecha. La cara, el rostro, el cuerpo, todo. Entonces la gente, como les digo, no quería acercarse a ellos. Los hacían a un lado. Pero no solamente la enfermedad física, también
es una representación del pecado en el Antiguo Testamento. Simbolizaba el pecado. Entonces tenemos dos cosas, la enfermedad física y también la parte simbólica que representa, ¿qué dije? El pecado. Tiene dos significados. Se acercan 10 hombres leprosos que se pararon a cierta distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Fíjense, todavía Jesús andaba entre nosotros y lo ven cara a cara a Jesús. Al verlos les dijo: id, aquí viene, y presentarse a los sacerdotes. Repito, ir y presentarse a los sacerdotes. Esta frase, los protestantes no la toman en cuenta y ya le dije, una de dos. O parafrasean textos, no lo citan, no lo leen como está. O dos, si lo llegan a citar, entonces cuando llega esta parte de preséntense a los sacerdotes, lo leen bien rápido. No les importa lo que dice ahí, no les interesa la enseñanza teológica que contiene el Evangelio de Lucas. ¿Qué significa mucho? Significa dos cosas. La primera, que tienen que ir tal cual y presentarse a los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Me van a decir los protestantes. Pero respóndeme, Alejandro, ¿qué sacerdotes? A ver, ya lo sé, a los del Antiguo Testamento. Todavía estaban vigentes hasta ese momento. No ha descubierto el agua caliente. Pero no se queda hasta ahí. La segunda enseñanza es teológica, que Cristo los manda a los representantes, como tiene Ricardo Arjona, managers, representantes, disquera, para decir una enseñanza. Yo tengo mis ministros, yo tengo mis sacerdotes, vayan y preséntense. Y por eso en el Evangelio de Juan 20, 21 al 23, antes de irse, Él les delega el poder y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es una forma teológica de decir: tengo mis ministros, vayan y preséntense a los sacerdotes. Son dos cosas y los protestantes se quedan solamente con una. Ahí está el problema de ellos. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Fueron obedientes, no fueron protestantes, no fueron rebeldes. Ay, Señor, pues si ya tenemos aquí al sumo y eterno sacerdote, ¿para qué rayos vamos a ir con el sacerdote? ¿Para qué? Si aquí el trato, como dice Arjona, aquí el trato es directo, de viva voz, así, una con una. Ya te encontramos, ¿para qué perdemos el tiempo yendo allá con los sacerdotes? Ir y presentarse, dice Jesús, ante los sacerdotes. Yo tengo mis ministros, enseñanza teológica. Él tiene sus representantes. Y Él tiene una forma de administrar el perdón de pecados. Pero fíjense, uno de ellos, viéndose curado, se volvió, o sea, regresó, glorificando a Dios en voz alta y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, amarillo, subraye, le daba gracias. Ahí no dice, pagaba el muerto, se hincó de rodillas ante Jesús y pagaba el muerto. No, ya el pecado había sido perdonado. El pecado que fuera. Recuerden que la lepra era símbolo de pecado. Y pecado es pecado. Bueno, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde quedaron? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, vemos que estos señores fueron obedientes y sobre todo el último que regresó y se acordó de dar gracias. Glorificaba a Dios dando gracias por tener la oportunidad de entregar su pecado. Pero eso sí, ir y presentarse a los sacerdotes. Hay un mandato, dos enseñanzas. Una vez un protestante me sacó un capítulo hablando de esto de los leprosos y me dijo eso que les digo. Alex, es que tú no sabes. Si te vas a Levítico capítulo 13, versículo 10,
Aquí viene la explicación por qué Jesús los mandó allá con los sacerdotes. A ver, vamos a leerlo. Creen que yo no he leído el capítulo. Ellos creen que yo no me lo sé el capítulo. Levítico, capítulo 13, versículo 10. El sacerdote lo examinará, hablando de la lepra. Y si observa un tumor blancuzco en la piel, el color del pelo mudado en blanco y una úlcera en la hinchazón, se trata de lepra arraigada en su piel. El sacerdote lo declarará impuro y no le recluirá porque es impuro. Versículo 13. Este lo examinará. ¿Quién? El sacerdote. Y si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al afectado por la llaga. Se ha vuelto todo blanco, es puro. Continúa, versículo 16. Pero si la úlcera cambia volviéndose blanca, el afectado ha de presentarse al sacerdote. Por eso dicen ellos, por eso en los leprosos lo mandó al sacerdote, porque tenían que gritar, inmundo soy por las calles, inmundo soy, como si Alex no supiera ese contexto del Antiguo Testamento. Yo también me lo sé, pero ya le dije, son 12 enseñanzas, no nada más una. El sacerdote lo examinará, otra vez, versículo 17, versículo 19. Ese habrá de presentarse al sacerdote. Ahí viene todo el contexto de los requisitos de la lepra. Y entonces el sacerdote lo declaraba puro o impuro. Pero si ya estaban delante del sumo sacerdote, ¿para qué entonces los mandaba, no? También podemos pensar, es como el día sábado, cuando los fariseos le reclamaron porque sanó en el día sábado. Por allá de Marcos capítulo 2. Le reclamaron. Pero él como Dios puede hacer lo que se le dé la gana y ni los fariseos, ni los protestantes, ni nadie tiene que mandar a Dios. Jesús, él decide. Y si él quiere sanar el sábado, ¿qué importa lo que digan los fariseos? Aquí pasa lo mismo. Si Jesús, aún siendo el sumo y eterno sacerdote y el todopoderoso, pero si él los quiere mandar allá con el sacerdote, para muchos protestantes estaría de más eso. Ese mandato estaría de más. ¿Para qué? Si ya estamos directamente, como dicen ellos, pero no pueden mostrarme la palabra directamente. Eso no pueden hacerlo, no existe en la Biblia que diga directamente confesar los pecados delante de Cristo. Directamente. No pueden hacerlo. Y obedecen. O sea, una de las virtudes de estos señores es la obediencia. Fue mucho lo que hicieron ellos al obedecer el mandato de Jesús. Los protestantes, a pesar que digan Señor, Señor, no obedecen los mandatos de Jesús. Por eso andan como andan ellos. Andan en el pecado los protestantes. No se arrepienten y dicen creer en la Biblia. Bueno, aquí vemos uno de los motivos por qué los mandó al sacerdote, pero, ojo, pero no termina ahí la enseñanza, protestantes. Sigue. Todo evangelio tiene una enseñanza teológica de trasfondo y es: tengo mis representantes. Por eso, hermanos, nosotros en la Iglesia Católica obedecemos lo que ha dicho el Señor, el cómo Él ha querido administrar el perdón de pecados. Que puede ser que ese ministro sea más pecador que usted y que yo. Sí, carta a un sacerdote, Hebreos 5:1 en adelante. Tampoco han descubierto América. Pero si Él quiso dejar hombres de carne y hueso para el perdón de pecados, no podemos contradecirlo, Él es Dios. Por eso, la oración que se hace es lo mismo que hizo el leproso, lo mismo que mencionó el padre Luis Toro. No para pagar el muerto, no para pagar el pecado. El pecado ya lo pagó Cristo en la cruz, pero dejó representantes, porque Él sabía que aún después de eso seguiríamos de pecadores. ¿Y quién no es pecador? Y aquel que diga que no es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 1:8. Sin embargo, vemos que Jesús los manda y está la enseñanza de trasfondo, teológica. Tengo mis representantes. Y la oración, repito, puede variar. Puede ser, no sé, con Padres Nuestros, puede ser con Aves Marías, puede ser con una oración meditada. También había una persona que me decía: oye, Alex, ¿yo cómo le puedo hacer? Fíjate que el párroco, o sea, el ministro que estaba antes aquí en mi comunidad, te mandaba a hacer una acción
una oración, mejor dicho, una oración de gracias después de la confesión, muy hermosa, a mí me encantaba, yo ya me había acostumbrado que era muy hermosa esa oración, pero luego lo cambiaron, llegó otro párroco y ya ni siquiera te manda a hacer una oración, pues hay que hacer una exhortación a los ministros también, nosotros como laicos también podemos platicar con ellos, hacerles ver algunas cosas con caridad y con amor, y eso no es pecado, recibir un consejo, una exhortación, eso se puede hacer. Entonces, si algo nosotros podemos platicar con el párroco, mire, padre, aquí está el capítulo de los 10 leprosos, fíjese que uno regresó a dar gracias con una oración glorificando a Dios, ¿cómo ve usted? Lo dice la Biblia, bueno, pues ya platican ellos. Pero en dado caso de que sigan las mismas, porque puede pasar que uno que otro, bueno, oramos por ellos. Pero ¿qué podemos hacer? Era la pregunta del hermano. Podemos hacer una oración, nosotros también personal, porque recuerden que lo que hizo fue una oración espontánea, glorificando a Dios, porque tuvo la oportunidad de entregar ese pecado, el leproso. Entonces aquí les doy un ejemplo en pantalla para las personas que tengan dudas. ¿Qué oración puedo hacer yo después de la confesión? No para pagar al muerto, sino para dar gracias a Dios, glorificar a Dios que me da la oportunidad de llegar a la confesión. Gracias, Señor, por tu perdón inmerecido. Que este alivio que siento me sirva para ser más benigno y misericordioso con los demás, perdonando como tú me has perdonado a mí en Cristo. Que tu Espíritu Santo me guíe a partir de hoy. Amén. Ahí está una pequeña oración. Si usted la hace profundamente, de corazón, todo depende también de aquí adentro, de la intención. La oración es eficaz, es poderosa. Y ahí está un ejemplo. Si el hermano va a ver este video, ahí está un ejemplo, lo que me preguntabas. Eso puedo hacer yo. Pero bueno, ya en resumen, hermanos, en resumen, Ricardo Arjona nadie le enseñó, si alguna vez fue católico, no le enseñaron que la oración es para dar gracias después de la confesión. ¿Sabes qué, hijo, hija? Vete a rezar 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías allá delante del Santísimo, en la banca. Y ahí está uno hincado haciendo la oración. Es para dar gracias. Lo que yo puedo darme cuenta es que los protestantes no saben qué enseña la iglesia. Ellos atacan, pero no saben qué fundamento tiene la iglesia para hacer algo. Todo lo que hace la iglesia católica no lo hace nada más porque se le ocurre. Tiene un fundamento bíblico. Y volvió glorificando a Dios postrado. ¿Para qué? Para dar gracias. Cristo ya pagó el pecado, el precio de ese pecado en la cruz. ¿Qué entregas en la confesión? La culpa. Y ya le dije, si tú ya te confesaste, a modo de consejo también, y lo enseña la iglesia, si tú ya confesaste el pecado, pero afecta a terceros, hay que hacer reparación de bienes, como alguna cosa que a lo mejor le quitaste a alguien, cosas ajenas, algún dinero, lo que sea. Pedir disculpas también es una satisfacción del pecador y también eso es válido. Tenemos que hacer ese tipo de penitencia. Pero bueno, ya sería entrar más a profundidad. Entonces, hermanos, en resumen, Isaías 1:18, vengan, dice, venid y arreglemos cuentas. Venid, pues, y disputemos, dice Dios. Así fueran vuestros pecados como la grana, cual la nieve, serán blanqueados, blanquearán. Y aunque tus pecados sean rojos, carmesí, los dejaré como la lana, blancos, cual la lana quedarán. Versículo 19, protestantes, escuchen. Eso sí, si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis. También tiene la enseñanza. Protestantes, no sean necios. Si ustedes obedecen como dice Jesús, como lo mandó, entonces será en abundancia. Obedecerán lo bueno de la tierra, comeréis, porque estamos haciendo como lo mandó el Señor. Pero si yo digo, creo en el Señor, pero no creo como mandó, porque se me hace imposible que haya dejado hombres pecadores más que yo para perdonar los pecados, entonces quiere decir que soy un rebelde y no obedezco. No acepto, como dice el versículo 19 de Isaías.
Los pecados Dios los perdona, cualquier pecado que sea, pero como Él lo mandó. ¿Y cómo lo mandó? Finalizamos San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí está la garantía. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Díganme si no es una orden del Señor. Es una orden. Y como decía Isaías 1:19, si aceptáis obedecer, entonces comeréis de la tierra. En pocas palabras, si obedecemos, estamos agradando realmente al Señor. Somos verdaderos cristianos si obedecemos los mandatos del Señor. Por eso Juan 15:10, primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 4, nos hablan de los mandatos del Señor que hay que obedecer, que no se trata solamente de decir creo en el Señor, como dice Arjona, a mi manera, a mi modo, como yo quiera, con mi santo evangelio. No, Señor, se trata de obedecer los mandamientos del Señor. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no, les quedan sin perdonar. Porque hay gente que no cree esto, no obedece lo que dice Isaías, como lo manda el Señor, y se quedan sin perdonar. Aunque ellos digan que son salvos, siempre salvos, aunque ellos digan que ya hicieron la oración de entrega, aunque ellos digan que son nuevas criaturas, aunque ellos digan lo que quieran, si leemos la palabra no cumplen lo que dice la palabra. Son nada más habladores los protestantes. Hermanos, y este versículo también tiene una enseñanza referente a lo que vimos de la lepra. En este caso, los ministros, porque estos ministros no se acabaron. Fue un cambio del sacerdocio. Entonces, los ministros serán encargados. A quienes les perdonen los pecados significa lo declarará puro, como se hacía en el Antiguo Testamento. Y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar, significa que igual que pasaba en el Antiguo Testamento con los leprosos, también los declararán impuros. Puros e impuros, lo mismo que hacía el sacerdote en Levítico capítulo 3 en adelante, que también ya vimos. Es el trabajo. Si ya entregó el pecado como Cristo lo mandó, a quienes les perdonen los pecados, queda puro. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar, queda impuro. El mismo trabajo hace el ministro. Declarar limpio o declarar inmundo a la persona. Lo mismito. Y ahí está la enseñanza que también tiene este párrafo o este versículo de la Escritura. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no, les quedan sin perdonar. Ahí está, hermanos. Entonces, pues, ahí queda la enseñanza. Si los protestantes no quieren obedecer, pues dice la palabra, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Ahí queda. Mi trabajo es mostrarles simplemente capítulos y versículos. Listo. No obligarlos. Si se convierten, bendito sea Dios, eso ya es trabajo del Espíritu Santo. Uno cumple, ya cumplí yo para que no me echen la culpa después el día de mañana a ellos. Hermanos, llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, apóyame, déjame los comentarios de este caso de Ricardo Arjona y estaré respondiendo en la brevedad. Por hoy es todo, me despido. Los veo primeramente Dios el día de mañana. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Y no te olvides, ya sabes, de dejar tu poderoso like. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.